Hay momentos en que el mundo no te ataca, te mide. El poder entra como sombra y se vuelve rutina hasta que llamas normal a su dominio. Hoy te lo digo directo, te están poniendo a prueba. Miden cuánto tardas en ceder, cuánto te cuesta decir no, cuánto aguantas antes de venderte por paz barata. Suscríbete al canal y deja tu like ahora, porque lo que viene no es consuelo, es filo. Yo, Maquiavelo, hablaré cuando caiga la máscara y mande la verdad. Te prueban primero con detalles, porque el dominio inteligente no empieza con un golpe, empieza con una grieta. Una broma que rebaja tu valor, un comentario que te coloca por debajo, una exigencia disfrazada de favor, una demora calculada para ver si tú, como perro entrenado, sigues moviendo la cola. Ese es el inicio. Una falta de respeto suave, casi elegante, para que la aceptes sin sentirte humillado. Y cuando la aceptas, ya no se trata del gesto, se trata del mensaje que enviaste. Se puede contigo, se puede sobre ti. El mundo es una mesa de negociación, donde la ternura no es moneda, sino viene respaldada por límites. La gente no siempre busca tu destrucción. A veces busca algo más rentable, tu docilidad. Y la docilidad se compra barata cuando te han educado para confundir paciencia con grandeza y silencio con virtud. Entonces te conviertes en un templo abierto para cualquiera que quiera entrar con botas sucias. Te dicen, sé comprensivo, no te lo tomes a mal, no exageres, y esas frases suenan a paz, pero huelen a jaula, porque la jaula moderna no tiene barrotes, tiene palabras. Aquí está la trampa. El primer examen ocurre cuando nadie lo llama examen. Es una situación mínima, irrelevante en apariencia, pero gigantesca en consecuencias. Si te interrumpen y tú te haces pequeño, si te ignoran y tú corres detrás, si te empujan un límite y tú lo retrocedes para no incomodar. Cada una de esas escenas es una votación secreta sobre tu lugar en el mundo. Y el mundo, siempre pragmático, se organiza alrededor del que sostiene su centro. No por bondad, sino por economía. Es más caro invadir a quien se mantiene firme. Lo que no entiendes te gobierna, y lo que toleras se multiplica. Por eso la prueba nunca se queda en una sola ocasión. Vuelve más fuerte, más directa, más descarada. Porque quien probó tu frontera y vio que era blanda, aprende que puede empujar un poco más. Hoy te hablan con ironía, mañana te ordenan, hoy te piden un favorcito, mañana te convierten en recurso. Hoy te falta respeto uno, mañana lo hace el grupo entero. Así nace la jerarquía, no con coronas, sino con concesiones. Suscríbete al canal y deja tu like, porque si sigues creyendo que esto es exageración, es señal de que ya te domesticaron. La domesticación no se siente como cadena, se siente como costumbre, y la costumbre es el enemigo perfecto. Te hace llamar normal a lo que te está destruyendo. En el instante en que tú justificas el desprecio ajeno, renuncias a tu trono interior. Y cuando renuncias, alguien ocupa el asiento siempre, no importa si lo ocupa una persona, un grupo o una idea. El vacío jamás queda vacío. Te han vendido la imagen del fuerte como el que grita, el que golpea, el que impone. Mentira. El fuerte real es el que no necesita demostrar nada, porque su conducta ya lo declara. No entra en pánico cuando lo cuestionan. No se vuelve esclavo de la aprobación. No se quiebra para ser aceptado. Y por eso lo prueban, porque quien no se quiebra se vuelve peligroso. Peligroso para los mediocres, para los manipuladores, para los que viven de controlar el estado emocional ajeno. La prueba, en el fondo, es un ritual antiguo. Quieren ver si tu identidad es negociable. Si lo es, te venderán a precio de saldo. Si no lo es, te tratarán con respeto o se irán. Ambos resultados son victoria, pero si no ves la prueba, pierdes en automático.
porque el poder ama a los dormidos. El dormido no discute, no exige, no se defiende. El dormido llama destino a lo que en realidad es estrategia ajena. Y aquí empieza lo brutal. No te prueban cuando estás frágil, te prueban cuando estás por crecer. Porque el que crece altera el equilibrio. El que crece cambia el reparto de atención, de influencia, de valor. Y los que vivían cómodos con tu versión pequeña intentan restaurar el orden. No lo harán con una guerra abierta. Lo harán con gestos cotidianos, con esa violencia sutil que se disfraza de humor y consejo, con esa presión que se disfraza de cuidado. Quieren que vuelvas a tu jaula sin que parezca jaula. Si algo de esto te incomoda, perfecto. La incomodidad es la señal de que la anestesia se está yendo. Porque cuando el veneno pierde efecto, el cuerpo vuelve a sentir. Y sentir, aquí, es un regalo. Sentir es despertar. Y despertar es el primer acto de poder. La segunda fase de la prueba es más refinada. Ya no buscan solo ver si cedes, buscan ver cómo justificas tu rendición. Porque la rendición sin excusa genera vergüenza y la vergüenza todavía puede despertar rebeldía. En cambio, la rendición con narrativa se vuelve identidad. Te convierten en alguien que se enorgullece de aguantar, de tragar, de soportar. Te enseñan a llamar madurez a la renuncia, amor a la obediencia, humildad a la disminución. Y así tu jaula no necesita cerrojo. Tú la cierras por dentro. Esta es la alquimia del dominio. Transformar tu virtud en herramienta contra ti. El noble se vuelve esclavo porque su nobleza es usada como chantaje. El responsable se vuelve explotado porque su responsabilidad se vuelve obligación ajena. El empático se vuelve víctima porque su empatía es usada como puerta de entrada. Y entonces el mundo se divide, no entre buenos y malos, sino entre los que saben poner límites y los que creen que poner límites es pecado. Observa la táctica invisible. Primero te ofrecen pertenencia, luego te cobran con sumisión. Te hacen sentir especial, te dan un lugar, te incluyen, y cuando ya estás dentro, comienzan a ajustar el precio. Un poco de tu tiempo, un poco de tu dignidad, un poco de tu silencio, un poco de tu energía, y como no quieres perder lo que te dieron, pagas, pagas y pagas, hasta que un día descubres que no te dieron un lugar, te alquilaron un papel. Eres útil mientras actúas como ellos esperan. Cuando dejas de actuar, viene el castigo, frialdad, desprecio, exclusión, rumor, burla. Esa es la policía del rebaño. Aquí nace un miedo profundo, el miedo a incomodar. Ese miedo no es natural, es aprendido. Se aprende cuando te premian por callar, cuando te aman solo si te adaptas, cuando te castigan cada vez que expresas una verdad incómoda. Y con el tiempo ya no hace falta que te amenacen. Tú mismo te vigilas, te conviertes en tu propio carcelero, cuidando que ninguna palabra tuya provoque tensión. Pero una vida sin tensión no es paz, es parálisis. Porque la verdad siempre genera fricción, el crecimiento siempre genera fricción, la dignidad siempre genera fricción. Y el que teme la fricción termina viviendo suave por fuera y roto por dentro. Suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí se separan dos destinos. El de quien aprende a leer las pruebas y el de quien se convierte en juguete de ellas. La prueba más común es emocional. Te empujan a reaccionar con culpa, con ira, con vergüenza. Quieren tu reacción porque la reacción es una cuerda. Con esa cuerda te mueven. Si te indignas de forma descontrolada, te pintan como loco. Si te disculpas demasiado, te pintan como débil. Si suplicas comprensión, te pintan como dependiente. Cualquier extremo sirve. Lo único que no les sirve es tu calma firme, tu claridad sin súplica, tu límite sin espectáculo. Eso los desarma.
Hay gente que no soporta tu calma porque la calma es autoridad silenciosa. La calma dice, no necesito tu aprobación para existir. La calma dice, no me gobiernas con tu humor. La calma dice, no negocio mi valor. Y por eso te provocan. Te buscan la herida, te rozan la inseguridad, te lanzan insinuaciones. Quieren verte perder el centro, porque si pierdes el centro, ellos ganan el mando. No lo ganan por mérito, lo ganan porque tú lo soltaste. Lo trágico es que la mayoría no es consciente de esta guerra. Viven creyendo que los conflictos son accidentes, que las tensiones son casualidad, que la falta de respeto fue un malentendido. Y claro, a veces lo es. Pero el punto no es adivinar la intención ajena. El punto es defender tu frontera. Porque la frontera no se defiende por paranoia, se defiende por dignidad. La dignidad es el cimiento de toda libertad. Sin ella, cualquier relación se vuelve explotación y cualquier grupo se vuelve tiranía suave. Si hoy te están probando, no es porque seas insignificante, es porque eres útil o porque puedes volverte poderoso. Y eso es lo que debes entender. El mundo no prueba piedras, prueba puertas. Prueba para ver si se abre, prueba para ver si cede, prueba para ver si puede entrar. Y si entra, se instala. Primero con un sillón, luego con una cama. Y al final, te expulsa de tu propia casa interior. La tercera fase de la prueba es más oscura. Cuando ya no intentan que cedas por presión externa, intentan que cedas por desgaste interno. El desgaste es la victoria favorita del poder, porque no deja huellas claras. Nadie te rompió, tú te cansaste. Nadie te dominó, tú preferiste evitar problemas. Nadie te quitó, tú dejaste pasar. Así se fabrica el esclavo moderno, no con cadenas, sino con fatiga. El desgaste comienza cuando repiten la misma microviolencia hasta que tu espíritu aprende a rendirse. Te interrumpen siempre, te cargan tareas siempre, te minimizan siempre, te piden siempre. Y tú, si no entiendes la estrategia, crees que lo correcto es aguantar. Pero aguantar sin límite no es fortaleza, es entrenamiento para la explotación. Porque el explotador ama al que aguanta. Es un pozo sin fondo, y el pozo sin fondo es rentable. Entonces aparece la pregunta que define tu vida. ¿Cuánto vale tu paz? No la paz superficial de no discutir, sino la paz profunda de respetarte. Muchos compran la paz barata de evitar confrontación y pagan con la paz cara de vivir con orgullo. Se acuestan tranquilos porque no hubo drama, pero despiertan vacíos porque no hubo verdad. Y la verdad, cuando se reprime, se convierte en enfermedad. Se convierte en amargura, en resentimiento, en cansancio crónico, en esa sensación de estar en una vida que no te pertenece. Suscríbete al canal y deja tu like, porque esta sección es la que casi nadie quiere escuchar. El poder no te quita lo que defiendes, te quita lo que entregas por miedo. Y el miedo más común no es miedo al golpe, es miedo a perder afecto, a perder lugar, a quedar como el malo. Así te controlan los más astutos, no con violencia, sino con reputación. Te amenazan con convertirte en el villano si te defiendes, y como tú quieres ser visto como bueno, te callas, te sacrificas, te reduces, y ellos aplauden tu bondad mientras se sirven de ella. El desprecio no siempre viene con odio, a veces viene con familiaridad. Te tratan como de confianza para invadirte, te hablan sin filtro para humillarte, te piden porque tú entiendes para cargarte, y si protestas, te hacen sentir ingrato. Esta es la ingeniería emocional del dominio. Darte un papel moral para que no puedas salir sin culpa. Te convierten en el que sostiene, el que comprende, el que no falla. Y ese título es una trampa, porque te roba el derecho de decir basta.
En esta etapa ya no basta con ver la prueba afuera, tienes que verla dentro, porque el enemigo principal se vuelve tu diálogo interno domesticado. Esa voz que dice, no armes lío. Esa voz que dice, tal vez exageras. Esa voz que dice, mejor no digas nada. Esa voz no es prudencia, es condicionamiento. La prudencia protege tu poder, el condicionamiento protege el poder de otros. Aprender a distinguirlos es una cirugía del alma. Duele, pero salva. Hay un punto en que la vida te obliga a elegir entre ser cómodo para los demás o ser fiel a ti. No existe tercera opción. La fidelidad a ti incomoda al que te usa, y por eso, cuando empiezas a cambiar, aparece resistencia, se enfadan, te acusan, te etiquetan. Te dicen que antes no eras así. Claro, antes eras útil, antes eras moldeable, antes eras fácil, y cuando dejas de serlo, te conviertes en amenaza, no por agresión, sino por independencia. La independencia es el verdadero pecado ante los que viven de mandar. El final de esta fase es simple, o te rompen o te rebelan. Si te rompen, te acostumbras a vivir en pequeño. Si te rebelan, aprendes la ley más dura y más liberadora. El respeto no se pide, se establece. El respeto no se negocia con lágrimas, se protege con presencia. Y presencia significa no traicionarte para comprar pertenencia. Porque la pertenencia comprada con traición es un veneno lento. Parece abrigo, pero te mata por dentro. Si te están probando hoy, entiende el mensaje oculto. El mundo pregunta si eres frontera o pasillo. Si eres pasillo, te cruzarán. Si eres frontera, te mirarán distinto. Algunos se irán, otros se adaptarán. Pero el resultado será el mismo. Volverás a ser dueño de ti. Y eso, en un mundo que vive de robar centros, es la forma más alta de poder. La cuarta fase de la prueba llega cuando ya te han leído. Ya saben tu patrón, ya saben dónde te aprietan, ya saben qué te dispara, qué te paraliza, qué te ablanda. Y entonces la prueba se vuelve personalizada. No es el mundo en general, es alguien en particular usando tu psicología como palanca. Esa es la etapa en que el dominio se vuelve arte, y por eso es la etapa más peligrosa, porque aquí ya no se trata de fuerza, se trata de precisión. Te provocan donde más duele, en tu necesidad de ser justo, en tu deseo de armonía, en tu miedo a ser abandonado. Te sueltan migajas de validación para que trabajes por ellas. Te dan un bien hecho y luego te dejan en silencio para que persigas el siguiente. Ese mecanismo es antiguo, recompensa intermitente. Mantiene al corazón atado, porque el corazón empieza a trabajar como jugador. Una más, una más, una más. Y así te conviertes en obediente sin darte cuenta, no por obligación, sino por esperanza. Suscríbete al canal y deja tu like, porque este es el punto donde muchos se pierden, confunden intensidad con valor. Creen que si duele, debe ser importante. Creen que si se esfuerzan más, serán reconocidos. Creen que si se sacrifican, serán amados. Y esa creencia es el oro de los manipuladores. Porque el manipulador no necesita vencerte, solo necesita que tú creas que tu sufrimiento es prueba de amor o de mérito. Y entonces trabajarás gratis, te arrodillarás sonriendo, te romperás agradecido. La prueba también adopta la forma de comparación. Te ponen al lado de alguien mejor, más disciplinado, más fuerte, más fácil. No para inspirarte, sino para disminuirte. La comparación es un látigo sin mano visible. Y si tú caes en ella, pierdes doble. Pierdes el presente y pierdes tu identidad, porque empiezas a vivir buscando ser otro, y el que busca ser otro deja de ser alguien. En esta fase, el poder intenta un truco final: hacerte reaccionar para luego juzgar tu reacción. Te empujan, te empujan, te empujan. Y cuando explotas te acusan de explosivo. Te presionan, te presionan, te presionan.
Y cuando dices basta, te llaman intolerante. Te faltan respeto, te faltan respeto, te faltan respeto. Y cuando te defiendes, te llaman conflictivo. Es una estrategia elegante provocarte para construir un expediente moral contra ti. Así justifican su dominio y tu culpa. Y la culpa es el candado perfecto. La culpa te hace dudar de tu derecho a existir con firmeza. Te hace pedir perdón por tu límite. Te hace suavizar tu verdad para que sea aceptable. Pero cuando suavizas tu verdad, la verdad deja de ser verdad. Se vuelve un producto socialmente consumible. Y tú te vuelves un vendedor de ti mismo, intentando que el mundo compre una versión recortada de tu alma. Eso es una tragedia silenciosa. El antídoto no es volverte cruel, es volverte claro. La claridad es implacable, sin necesidad de violencia. La claridad es el gesto de no explicar demasiado, de no justificarte eternamente, de no entrar en el juego de convencer a quien ya decidió usarte. Porque hay personas que no quieren entenderte, quieren que te rindas. Y cuando comprendes eso, dejas de hablarle a su razón y empiezas a proteger tu centro. Esta fase también trae una tentación: responder con la misma manipulación, convertirte en espejo del enemigo. Pero eso te contamina. El poder verdadero no consiste en parecer fuerte, consiste en no perderte, porque si para ganar tienes que traicionarte, entonces no ganaste, cambiaste de amo. Antes era el manipulador, ahora es tu propia oscuridad. La prueba culmina cuando eliges: o mantienes tu dignidad y pierdes ciertas puertas, o mantienes esas puertas y pierdes tu dignidad. Y aquí está la verdad brutal: algunas puertas deben cerrarse para que tu vida tenga forma. La forma es libertad. Lo informe es esclavitud, porque cualquier mano puede moldearlo. Si tú eres informe, cualquier persona te convierte en lo que le conviene. Suscríbete al canal y deja tu like, porque esta sección es un juramento silencioso: no volver a ser material de uso ajeno. Y cuando el mundo vea que no eres negociable, dejará de probarte como presa y empezará a tratarte como territorio serio. No por justicia, sino por instinto. Porque incluso el depredador respeta al animal que no se entrega. La quinta fase de la prueba es la más cínica, cuando ya no intentan esconder que quieren algo de ti. Entra la exigencia directa, el abuso sin maquillaje, la orden disfrazada de sugerencia. Y si tú llegas hasta aquí, es porque antes cediste en lo pequeño. Nadie invade un reino bien custodiado por primera vez con tropas pesadas. Primero mandan exploradores, después negociadores, luego espías y al final ejército. Así funciona con tu vida. Primero bromean, después empujan, luego toman. Aquí se ve la diferencia entre el que tiene presencia y el que tiene ansiedad de agradar. El que tiene presencia no necesita demostrar valor, lo protege. El que tiene ansiedad lo regala por adelantado, esperando que lo devuelvan. Y el mundo no devuelve lo que recibe gratis, lo consume. Esa es la ley, no porque sea malo, sino porque es humano. Lo humano tiende a tomar el camino de menor resistencia. Si tú eres resistencia, te respetan. Si tú eres camino libre, te atraviesan. Suscríbete al canal y deja tu like, porque lo que sigue es la verdad que quema. Te están probando para decidir cómo tratarte mañana. Y mañana siempre es más caro que hoy. Hoy es un gesto, mañana es un hábito. Hoy es una frase, mañana es una reputación. Hoy es un favor, mañana es un contrato invisible. Cada concesión crea un precedente, y los precedentes son cadenas legales en la psicología social. Porque cuando ya cediste una vez, te recordarán que cediste. Te dirán: pero siempre fue así. Y esa frase es el látigo más común de la historia: convertir el abuso en tradición. En esta fase, el poder juega con tu miedo al conflicto, porque el conflicto es la factura que la mayoría no quiere pagar. Pero sin conflicto no hay frontera, y sin frontera no hay respeto.
El respeto nace cuando el otro entiende que cruzar tiene costo, no costo de violencia, sino costo de pérdida de acceso, pérdida de privilegio, pérdida de cercanía. El que no teme perderte, te trata como cosa. El que teme perderte, te trata como sujeto. Y el temor a perderte no se crea suplicando. Se crea siendo alguien que se va cuando es necesario. El manipulador, sin embargo, tiene un último recurso: el teatro, la víctima falsa, la indignación calculada, el llanto que no nace de dolor, sino de estrategia. Te acusan de frío, de duro, de egoísta, para que vuelvas al papel que les conviene. Quieren que regreses a tu versión moldeable, y si tú no ves el teatro, vuelves, porque tu corazón es sensible. Pero la sensibilidad sin discernimiento es un arma en manos ajenas. La prueba, en su punto final, te empuja a una decisión que no admite maquillaje: seguir perteneciendo a la estructura que te reduce, o salir y pagar el precio de la soledad temporal. Muchos temen la soledad, pero la soledad es taller. En la soledad se reconstruye la columna. En la soledad se escucha la voz propia sin interferencia. Y cuando vuelves al mundo con esa voz, ya no vuelves para mendigar lugar, vuelves para ocupar el tuyo. El mundo se reorganiza alrededor del que se respeta. Los oportunistas se alejan, los ambiciosos se vuelven cautelosos, los indecisos se acomodan. Y lo más interesante, algunas personas sanas te respetan más, porque el límite claro atrae a quien también vive con límites. Así, tu frontera no solo te protege, también te selecciona el entorno. Un entorno sin depredadores es un lujo raro, pero se construye. Se construye con expulsiones silenciosas, con negativas firmes, con coherencia, no con discursos. La coherencia no necesita explicación, se ve. Suscríbete al canal y deja tu like, porque esta es la promesa final de esta fase. Cuando entiendes que te prueban, ya no actúas por reacción, actúas por estrategia. Y la estrategia más poderosa es simple y brutal: no ceder tu centro por nada que no valga tu alma, porque todo lo demás se recupera. El dinero vuelve, la gente cambia, las oportunidades aparecen. Pero la dignidad, cuando se vende demasiadas veces, se vuelve difícil de reconocer en el espejo. La prueba termina cuando tu presencia comunica algo sin palabras. Aquí no se entra a jugar con mi valor. Y en ese instante, el mundo, que parecía enemigo, se convierte en un escenario distinto. No porque haya cambiado, sino porque tú cambiaste el lenguaje con el que te trata. El poder no es un sueño, es una decisión repetida. Y hoy, mientras te prueban, se decide si serás territorio o dueño. Hay una fase de la prueba que casi nadie reconoce porque viene envuelta en virtud. Te exigen que seas transparente mientras ellos se vuelven invisibles. Te piden sinceridad, pero solo para mapearte. Te piden humildad, pero solo para bajarte. Te piden buena energía, pero solo para que aceptes el golpe sonriendo. El poder inteligente no necesita que seas malo, necesita que seas predecible. Y para volverte predecible, primero te convence de que mostrar tus cartas es noble. Luego, cuando ya te leyó, juega contigo como se juega con alguien que no sabe que está jugando. El mundo juzga más por los ojos que por las manos. Esa frase, que parece simple, es un cuchillo. Significa que la realidad social no funciona por lo que eres, sino por lo que pareces permitir. Por eso te prueban en público y te presionan en privado, porque quieren fabricar una imagen de ti que los beneficie. El que siempre cede, el que siempre entiende, el que siempre está disponible, el que no arma lío. Y cuando esa imagen se solidifica, ya no te piden cosas, te las cobran como si fueran deuda. Ahí se vuelve letal, porque la deuda imaginaria tiene una ventaja: nunca termina.
En esta sección, la prueba se vuelve un teatro de reputación. Te empujan a hablar de más para luego usar tus palabras. Te empujan a prometer de más para luego exigirte. Te empujan a disculparte de más para luego recordarte que tú mismo admitiste culpa. Y lo llaman diálogo, lo llaman paz, lo llaman madurez. Pero en realidad es una administración de tu identidad. El que controla tu identidad controla tu futuro, porque te encierra en un personaje, y el personaje, tarde o temprano, se convierte en prisión. Suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí se revela la maniobra más vieja del dominio. No necesitan destruirte, solo necesitan que parezcas culpable o inestable para que nadie te crea cuando por fin hables. El poder no pelea contra tu fuerza, pelea contra tu credibilidad. Cuando te quitan credibilidad, te quitan el arma más importante, la palabra, y el que pierde la palabra, pierde el territorio. Así caen los reinos interiores, no con invasiones, sino con narrativas. Te probarán con contradicciones calculadas. Hoy te premian por una conducta, mañana te castigan por la misma. Te confunden para que pidas guía, y cuando pides guía, ya entregaste el volante. Esa es la lógica. El caos no es accidente, es método. Te hacen caminar sobre arena movediza para que agradezcas cualquier mano, aunque esa mano sea la del que te empuja. Entonces la dependencia nace como alivio. Y cuando la dependencia nace como alivio, la esclavitud se disfraza de refugio. Hay quien cree que la solución es volverse frío, distante, inaccesible. Error. Eso solo cambia el disfraz, pero no el centro. La solución real es otra, que tu presencia no necesite explicación, que tus límites no pidan permiso, que tu calma no sea súplica, sino sentencia interna. Y sentencia interna significa no negociar el respeto. Porque la negociación constante es una confesión. Confiesa que estás dispuesto a venderte si el precio parece correcto. En esta fase final, te examinan con una pregunta silenciosa. ¿Te defiendes sin odiar? ¿Puedes sostener tu frontera sin convertirte en monstruo? Porque el mundo también prueba eso. Busca si tu dignidad es una máscara frágil que se cae cuando te provocan. Si te provocan y explotas, te pintan como peligro. Si te provocan y suplicas, te pintan como débil. Pero si te provocan y permaneces firme, se rompe el hechizo, porque ya no pueden manipularte con extremos. Y entonces aparece una verdad brutal. La mayoría vive como si la vida fuera un juicio moral, cuando en realidad es una evaluación de poder. El que se gobierna, gobierna lo que toca. El que no se gobierna, será gobernado. Y esa es la verdadera prueba. No la del mundo sobre ti, sino la tuya sobre ti mismo. Cuando lo entiendes, ya no corres detrás de aprobación, porque sabes lo que vale. Y cuando sabes lo que vales, el mundo empieza a comportarse distinto, no por bondad, sino por cálculo. La séptima fase de la prueba es la más directa, y por eso la más reveladora. Te obligan a escoger entre ser amado o ser temido. No lo dicen así, claro. Te lo presentan como un dilema emocional. Si pones límites, me pierdes. Si no cedes, eres egoísta. Si te defiendes, rompes el grupo. Y tú, educado para creer que el amor es la máxima virtud, te inclinas. Pero aquí vive la trampa. El amor, cuando depende de tu obediencia, no es amor, es contrato. Y un contrato así siempre tiene una cláusula oculta. Tú pierdes. Es más seguro ser temido que amado cuando no se puede ser ambas cosas. Esa idea no es una invitación a la crueldad. Es una sentencia sobre la naturaleza humana. El cariño se rompe cuando aparece el interés, pero el temor al costo permanece, traducido a tu vida. Quien solo te quiere mientras te usa, te deja cuando dejas de servir. Quien te respeta aunque no le convengas, ese puede construir algo real contigo. Por eso la prueba insiste.
Quieren ver si tu búsqueda de amor te vuelve blando, porque la blandura es el camino más corto hacia la explotación. En esta fase, el poder te ofrece una paz envenenada. No hagamos drama. Y tú, si estás cansado, la aceptas. Ahí el mundo te marca. La marca invisible del que prefiere evitar el conflicto, aun cuando el conflicto es justo. Y esa marca se huele, se siente. Las personas no leen tu mente, pero leen tus concesiones. Cada vez que te tragas un límite, envías un mensaje. Pueden volver, y vuelven, siempre vuelven. Suscríbete al canal y deja tu like, porque aquí se decide tu destino social. El respeto se construye con coherencia, no con discursos. No importa cuántas veces digas que mereces dignidad, si tu conducta demuestra que aceptas migajas. El mundo juzga por los ojos, por lo que ve, por lo que pareces permitir. Y cuando pareces permitir el abuso se normaliza. No porque seas tonto, sino porque el sistema humano se organiza alrededor de lo permitido. También existe la prueba del castigo inevitable. Cuando tú finalmente te afirmas, el mundo responde con una pequeña represalia, una frialdad, un rumor, una exclusión, una ironía. Es el último intento de devolverte a tu jaula. Y aquí es donde muchos traicionan su despertar, retroceden para recuperar calor. Pero el calor comprado con humillación no calienta, quema, porque te quema por dentro. Te hace vivir con una sonrisa que no te pertenece. Hay una ley de las ofensas. Cuando se hacen de una vez, porque lo prolongado desgasta y mantiene la herida abierta, y los beneficios, en cambio, se saborean mejor cuando llegan poco a poco. Esta ley no es para aplicar crueldad, es para entender la psicología del costo. Si el mundo te castiga en pequeñas dosis repetidas, busca quebrarte sin parecer culpable. Si te premia en pequeñas dosis, busca mantenerte enganchado. Y si tú no lo ves, reaccionas como esperan. Te adaptas a la migaja y temes el corte. Lo que necesitan hacer aquí es un tipo de autoridad silenciosa, la que no se acelera por provocación y no se derrumba por amenaza de pérdida. Esa autoridad no es arrogancia, es estructura interna. Y la estructura interna produce una consecuencia inevitable. Te vuelves difícil de manipular. No porque seas duro, sino porque ya no confundes amor con acceso. El que quiere estar contigo, que esté. El que quiere usarte, que se vaya. Esa decisión, sostenida sin drama, es la forma más pura de poder. La prueba final de esta sección es amarga. Perderás algunas personas. Perderás ciertas mesas. Perderás invitaciones. Pero ganarás algo que casi nadie tiene, un centro que no se vende. Y con ese centro, el mundo cambia de forma. El depredador se aleja, el oportunista se incomoda y el que vive con dignidad te reconoce. Porque hay un respeto silencioso entre los que no se arrodillan ante el chantaje emocional. Cuando entiendes esto, el título deja de ser una frase y se convierte en diagnóstico. Te estaban probando. Y ahora, por fin, te encontraron despierto. La prueba entra en su etapa más sofisticada, cuando descubres que ya no se trata de lo que te piden, sino de cómo administran tu energía. El poder no siempre quiere verte caer, prefiere verte agotado. El agotado no debate, no cuestiona, no exige, firma. Y firma rápido. La fatiga es el notario del dominio. Por eso te empujan a un ritmo que no elegiste, a urgencias que no son tuyas, a prioridades que nacen del deseo ajeno. Te roban el oxígeno para que agradezcas la mínima bocanada, aunque venga con collar. Aquí aparece una de las trampas más crueles, la urgencia artificial. Te colocan contra el reloj para que no pienses. Te presionan con plazos, con esa hora o nunca, con amenazas veladas de pérdida, como si tu vida fuera una puerta que se cierra si no obedeces. Y tú, por miedo a perder, pierdes algo peor, tu centro.
porque cuando actúas por pánico, actúas para otros. Y el que actúa para otros se convierte en pieza movida, no en mano que mueve. El desgaste también llega por goteo moral. Te piden tolerar pequeñas incoherencias, pequeñas injusticias, pequeñas humillaciones, para no complicar. Y el no complicar se vuelve religión. Pero esa religión tiene un Dios oscuro, la comodidad del opresor. Quien exige que no compliques, casi siempre está complicándote la vida en silencio. Y lo hace con una sonrisa, porque la sonrisa desarma al ingenuo. La sonrisa dice, no pasa nada, mientras te quita autoridad. La sonrisa te seduce para que no veas el cuchillo. Suscríbete al canal y deja tu like, porque esta parte es veneno para los domesticados. Cuando te cansan, te vuelves negociable. Y lo negociable es propiedad temporal del que ofrece alivio. Ese es el truco. Te lastiman un poco y luego te alivian un poco para que te sientas dependiente del alivio. Así se construyen vínculos tóxicos, sistemas injustos, lealtades que no nacen del respeto, sino del síndrome de supervivencia. No te aman, te regulan. En esta fase también aparece el control por escasez. Te dan poco reconocimiento, poca claridad, poco afecto, poca seguridad, para que te vuelvas cazador de migajas. Quieren que tu mente se ocupe en perseguir, no en gobernar. Porque el que persigue no lidera, el que persigue se inclina. Y cada inclinación es un entrenamiento. La espalda aprende el hábito de doblarse y luego se le hace natural. Ahí se fabrica el destino de los obedientes. No se dan cuenta de cuándo empezó, solo sienten que ya no pueden parar. La prueba se vuelve más sucia cuando te hacen competir por lo básico, por atención, por lugar, por respeto. Te ponen en fila, te comparan, te enfrentan con otros, y así el enemigo ya no es el sistema, es el compañero. Ese es el triunfo perfecto del poder. Que los dominados se vigilen entre ellos, que se devoren por la mesa mientras alguien se queda con el banquete. Y tú, si no entiendes, entras al juego. Peleas por migajas como si fueran corona. El antídoto no es aislarte del mundo, sino recuperar la soberanía sobre tu ritmo, porque quien controla tu ritmo, controla tu voluntad. El que decide cuándo te apuras, decide qué piensas. Y el que decide qué piensas, decide quién eres. Por eso el dominio siempre empieza con una agenda ajena instalada en tu día. No se nota al principio, parece responsabilidad, parece compromiso. Pero si el compromiso te quita dignidad, no es compromiso, es ocupación enemiga. Esta fase termina cuando entiendes una verdad fría. Hay gente que necesita verte cansado para sentirse seguro. Tu energía los amenaza. Tu claridad los amenaza. Tu independencia los amenaza. Por eso te desgastan. Pero cuando tú recuperas tu centro, la prueba cambia de sabor. Ya no te roban energía sin costo, ya no te empujan sin resistencia, ya no te aceleran con facilidad. Y lo que antes era automático, se vuelve difícil para ellos. Porque el dominador ama la inercia, odia la frontera. La novena fase es la última antes de la ruptura definitiva, la prueba de la traición interior. Ya no intentan solo que cedas ante otros, intentan que te traiciones a ti mismo por una recompensa simbólica. Un lugar, un aplauso, una promesa, un te lo mereces. Te ofrecen un trono de cartón para que entregues tu reino real. Y muchos aceptan, porque el cartón brilla cuando el alma está hambrienta. En esta etapa, el poder te compra con identidad. Te ofrece pertenecer a un grupo, a una causa, a una etiqueta que te haga sentir grande. Pero toda etiqueta tiene precio, obediencia. Te dirán qué debes pensar, qué debes odiar, a quién debes aplaudir, qué debes callar. Y si te resistes, te expulsan o te ridiculizan. Ese es el mecanismo de toda manada. No premia la verdad, premia la conformidad. La prueba aquí es brutal.
¿Prefieres estar dentro mintiendo o estar fuera respirando? Suscríbete al canal y deja tu like, porque esta es la parte que corta más profundo. El poder no siempre se impone, se invita, y se invita cuando tú buscas atajos. Atajos al respeto, atajos al éxito, atajos a la seguridad. Los atajos siempre pasan por tu dignidad. Te piden que calles por estrategia, que aceptes por conveniencia, que aplaudas para no cerrar puertas. Y tú, si aceptas, comienzas a dividirte. Por fuera sonríes, por dentro te desprecias. Esa división es el infierno discreto de los que viven funcionando mientras se desmoronan. La prueba también llega en forma de oportunidad corrupta. Te dan la posibilidad de ganar algo si haces la vista gorda, si traicionas a alguien, si repites una mentira útil, si te vuelves instrumento de una injusticia pequeña. Y aquí el mundo te mide con precisión quirúrgica. No le interesa si eres santo, le interesa si eres vendible, porque el vendible es controlable. Una vez que aceptas venderte una vez, tu precio se vuelve cifra, y quien conoce tu cifra te compra cuando quiere. En esta fase, la moral se vuelve moneda política. Te halagan por ser realista, te premian por ser pragmático, te llaman inteligente por tragarte lo que te repugna. Y tú, si no estás despierto, te enorgulleces. Crees que maduraste, pero la madurez que exige traición no es madurez, es rendición con traje. Es la capitulación elegante, y la capitulación elegante es la más peligrosa porque se celebra, porque te aplauden mientras te conviertes en algo que juraste no ser. El poder, cuando está a punto de ganarte, hace su jugada final. Te ofrece una excusa perfecta para tu cobardía. Te dice que lo haces por tu familia, por tu futuro, por tu paz, por el bien mayor. Y esas palabras son gasolina para la conciencia, porque le dan un relato noble a la renuncia. Pero la conciencia no es tonta. Puede dormirse, pero no muere. Algún día te despierta a medianoche y te pregunta, sin piedad, ¿quién eras antes de venderte? Y esa pregunta no se responde con dinero ni con aplausos, se responde con identidad. La salida de esta fase no es heroica, es silenciosa, es decidir que hay cosas que no se negocian, que hay puertas que no valen la entrada si te obligan a arrodillarte, que hay mesas donde la comida sabe a humillación, porque la humillación también alimenta, sí, pero alimenta una parte de ti que luego te devora. Por eso, el verdadero triunfo aquí no es ganar, es no perderte. Cuando pasas esta prueba, algo se endurece y se limpia dentro. Ya no te seduce la aprobación fácil, ya no te hipnotiza la promesa, ya no te asusta quedar mal ante quienes viven de tu silencio. Y entonces ocurre lo inevitable. El mundo te trata distinto. No porque se vuelva justo, sino porque entiende que contigo el precio subió. Y cuando el precio sube, el mercado cambia. Aquí termina la prueba de otros y comienza tu reinado interior. La última prueba no llega con ruido. Llega con una calma extraña, como si el mundo se retirara un paso para verte caminar solo. Y ahí, en ese silencio, aparece la pregunta definitiva. ¿Quién eres cuando nadie te empuja, cuando nadie te aplaude, cuando nadie te amenaza? Porque el poder no se demuestra en el combate, se revela en la ausencia de combate. Cuando el enemigo deja de morder, muchos se derrumban, porque descubren que su fuerza era reacción, no dominio. Y la reacción siempre tiene dueño, el que la provoca. Esta sección es el cierre del círculo. Te probaron para clasificarte, te desgastaron para negociarte, te sedujeron para comprarte y al final te dejaron frente a ti mismo. La mayoría pierde aquí, no por falta de capacidad, sino por falta de identidad. El que no tiene identidad se disfraza de lo que haga falta. Se convierte en el empleado perfecto, el amigo cómodo,
el amante conveniente, el hijo obediente, el ciudadano silencioso. Y ese camaleón cree que está sobreviviendo, pero en realidad está desapareciendo. El hombre que se adapta a todo termina sin forma, y lo sin forma siempre será moldeado por manos ajenas. El examen final es brutal porque no depende de otros. Depende de tu relación con tu propio respeto. Durante años te entrenaron para confundir la paz con ausencia de conflicto, la bondad con renuncia, el amor con acceso ilimitado. Te dijeron que ser duro es ser malo, que poner límites es ser egoísta, que hablar claro es ser arrogante. Y mientras tú creías ese catecismo, otros escribían la ley en tu territorio. Ahora, en esta última fase, la vida te mira a los ojos y te pide un veredicto. O sigues siendo un lugar por donde pasan, o te vuelves una frontera. Suscríbete al canal y deja tu like, porque si llegaste hasta aquí es porque ya sentiste la verdad golpearte. El mundo respeta lo que no puede comprar. Y lo único que no puede comprar es una voluntad que no se vende. Aquí no se trata de ser cruel, se trata de ser imposible de domesticar. La domesticación no se rompe con gritos, se rompe con coherencia, se rompe cuando tu no deja de ser una negociación y se vuelve una ley. Se rompe cuando tus decisiones ya no buscan evitar el rechazo, sino proteger tu centro. La prueba final también se presenta como tentación de venganza. Cuando despiertas, cuando entiendes que te usaron, el orgullo herido quiere sangre, quiere humillar al que humilló, quiere dominar al que dominó. Y esa tentación es otra trampa. Te ofrece cambiar de jaula, no salir de ella. Porque el dominado que se vuelve dominador sin limpieza interior no se vuelve libre, se vuelve réplica. Se vuelve el mismo mecanismo con otro rostro. La verdadera victoria no es devolver el golpe, es dejar de vivir en el juego del golpe. Es elegir el lugar donde tu alma no se pudre. Aquí se define el tipo de poder que vas a encarnar. Hay un poder ruidoso que amenaza, que se impone, que necesita testigos, y hay un poder silencioso que no necesita permiso, que no necesita aprobación, que no necesita espectáculo. El primero depende de la reacción de los demás. El segundo depende de una sola cosa: disciplina interior. Disciplina para no explicar demasiado. Disciplina para no mendigar. Disciplina para retirarte cuando el precio es tu dignidad. Disciplina para sostener una pérdida temporal sin correr detrás de lo que te degrada. Ese poder es frío, sí, pero es limpio. Y lo limpio, en un mundo sucio, es una forma de invencibilidad. El cierre de la prueba llega cuando aceptas una verdad que el ego odia. No todos merecen acceso a ti. No todos merecen tu versión más cálida. No todos merecen tu tiempo, tu atención, tu paciencia. El acceso es privilegio, no derecho. Y cuando conviertes el acceso en privilegio, tu vida se ordena. Se ordena porque dejas de tratar como familia a quien te trata como herramienta. Se ordena porque dejas de llamar a amistad al intercambio desigual. Se ordena porque dejas de confundir compañía con lealtad. La lealtad real no te exige traición interna. La lealtad real te fortalece, no te vacía. Al final, la sección 10 no es un consejo, es una sentencia. Te estaban poniendo a prueba para ver si podían gobernarte. Y ahora el mundo debe enfrentar una respuesta distinta. Ya no hay territorio libre aquí. Ya no hay pasillo, ya no hay puerta abierta por miedo a quedar mal. Hay un reino interior con guardia, con ley, con precio. Y cuando el mundo entiende que contigo todo cuesta, empieza a tratarte como se trata a lo serio, con respeto o con distancia. Ambas cosas sirven, porque el objetivo no era gustar, era gobernarte. Y si alguien pregunta qué cambió, la respuesta será simple y aterradora. Cambió que ya no te traicionas. Cambió que la aprobación dejó de ser alimento.
Cambió que el miedo dejó de dirigir tu mano. Cambió que el poder ajeno dejó de ser tu clima. Ahora el clima lo decides tú. Y cuando tú decides el clima, el mundo por primera vez deja de probarte como presa y empieza a mirarte como amenaza. Esa es la última prueba, soportar que te respeten aunque ya no te quieran igual. Y quien soporta eso, por fin, se convierte en dueño.